Shalom a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, a nuestro encuentro. Les deseo muchas bendiciones y shalom. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de los niveles de estudio que necesitamos alcanzar para elevarnos a los mundos superiores, como nos enseñan los sabios. Otra vez, aquí no le enseñamos religión, aquí le enseñamos la Torá. Aquí explicamos la Torá como la explican los sabios. Y vamos a hablar ahora de los niveles de estudio que nos dicen los sabios, que quieren decir las escrituras, la palabra de papá. Y vamos a ver cuáles son esos niveles. Ya hemos estado hablando en algunas ocasiones acerca del árbol de la vida. Y lo hemos enseñado y lo hemos explicado acerca de cómo está dividido. Estas son las sefirot de lo que se conoce como el árbol de la vida, el árbol de las sefirot. Es decir, las emanaciones de Dios, cómo Él ha creado este universo. Y estos mundos están divididos en esta parte de arriba, esta parte de aquí. Hemos dicho que se llama el mundo de Atzilut. Y esta parte de aquí se llama el mundo de Beriah, que es el mundo de la creación. Y esta parte de aquí se llama el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación. Y este mundo de abajo, que es la última bolita que tenemos, se llama el mundo de Asia. En esto que hemos enseñado en los videos anteriores, para los que van siguiendo y van viendo los videos, en esta ocasión vamos a enseñar esos niveles de mundos, esos mundos, cómo se obtienen y cómo se asciende a ellos en el conocimiento del estudio de la Torá. Los sabios nos enseñan y nos dicen que cuando nosotros estudiamos en este mundo la palabra del Creador, nosotros vivimos en este mundo de la materia, llamado el mundo de Asia, es el mundo físico, el mundo de la materia. Y nosotros en este mundo hemos venido con un propósito. El Creador nos mandó a este mundo con un propósito y el propósito es de que escalemos hacia los mundos superiores, es decir, elevemos esta materia a mundos espirituales. ¿Y cómo conseguimos esto? No es una crítica, sino una enseñanza. Le dicen los sabios y le enseñan los sabios. Si nosotros en este mundo de Asia, nosotros vivimos en el mundo de Asia, en el mundo de la materia. En este mundo nosotros tenemos que estudiar y conocer los secretos de Dios, los secretos de la Torá, los secretos del cielo, lo que Dios nos ha querido dar a entender en su palabra. Y nos enseñan los sabios y nos dicen, si nosotros en este mundo, todos los que venimos, solo leemos la historia, es decir, las religiones leen la palabra del Creador y leen la historia. Le dicen los sabios, leer la historia y quedarse en el cuento de la historia equivale a subir un mundo de estos mundos, empezando del mundo de Asia. El segundo mundo es el mundo de Yetzirah, el tercer mundo es el mundo de Beriah, que es el mundo de la creación, y el último mundo es el mundo de Atzilut, mundo de la emanación. Atzilut es el mundo de la emanación, Beriah es el mundo de la creación, Yetzirah es el mundo de la formación, y Asia es el mundo material, el mundo físico, este mundo donde vivimos. Entonces le dicen los sabios, en este mundo, estos mundos equivalen en la vida de nosotros, en nuestros logros espirituales. Es decir, si nosotros estudiamos solo la historia, que es lo que hacen las religiones del mundo, los que no conocen los secretos de Dios en un sentido elevado, como se los enseñamos aquí, es decir, las religiones solo leen la palabra, leen la Biblia, leen la Torá, pero solo se quedan en el cuento que aquí está escrito. Le dicen los sabios, eso equivale a solo haber subido, porque esto lo hacemos nosotros en el mundo de Asia, que es el mundo de la materia. Entonces, si nosotros solo leemos la historia, que son los cuentos que están aquí en la Biblia, aquí solo hay cuentos, hay historias, hay una especie de poesía. Este se llama el cuento, la Torá escrita, la palabra de Dios escrita.
si nosotros solo leemos el cuento y los quedamos en el cuento, nos dicen los sabios, solo hemos subido al mundo de Yetzirah. Hemos subido al primer mundo de los mundos que está dividido el árbol de la vida, es decir, como la escalera de Jacob, la escalera del sueño de Jacob. Vamos a compararlo con eso, aunque hay muchas más explicaciones. Pero le dicen los sabios, si usted se queda en el puro cuento de la historia, si usted cree las cosas como está aquí en el cuento, entonces usted solo ha subido al mundo de Yetzirah. Y le siguen explicando los sabios. Si usted lee las alajot judías, si usted lee el Midrash, el Talmud, la Mishnah y la Gemara judía, que es la alajá judía, es decir, que son las cosas que ellos han escrito para enseñarnos cómo debemos de poner en práctica y hacer para aplicar las cosas que Dios escribe en las historias, hay que leer esos libros, que esos son los libros que tienen las reglas, cómo cumplir esas cosas que están escritas en esas historias. Y le dicen los sabios, leer el cuento y quedarse solo en el cuento equivale a solo escalar y subir al mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación. Pero si usted lee el Midrash, el Talmud, la Mishnah y la Gemara judía y los pone en práctica, usted ha subido al mundo de Beriyah, al mundo de la creación. Y le siguen explicando los sabios. Pero si usted estudia la Kabbalah, estudia el Zohar, estudia los secretos de Dios, estudia lo esotérico de la palabra, es decir, el nivel elevado de la palabra del Creador, los secretos ocultos en ella, que son el Zohar y los otros libros de la Kabbalah. Es decir, si nosotros estudiamos la Kabbalah, que es lo que le enseñamos aquí, los secretos escritos, escondidos en las escrituras, que son las historias de la Biblia. Si usted estudia el Zohar, la Kabbalah, los secretos ocultos de la Torah, como te los enseñamos aquí, entonces usted ha subido al mundo de Yet Atzilut, al mundo de la emanación. Otra vez, explicamos. Le dicen los sabios de bendita memoria y les enseñan. Si nosotros, es decir, si las personas que están en una religión solo leen el cuento y creen el cuento como está aquí en el cuento, estas personas solo han subido al mundo de Yetzirah, que es el primer mundo después de este mundo ante nosotros vivimos. Para que lo entienda, como lo explican las religiones, en las religiones le enseñan y le dicen, el trono de Dios está en el tercer cielo. Bueno, pues aquí le estamos explicando esos cielos en la explicación de los sabios. El primer cielo sería el mundo de Yetzirah, es decir, las religiones que leen la historia y creen el cuento como está aquí en la historia, como está en el cuento, y leen ese cuento y lo creen así, solo han subido al primer cielo que está encima de nosotros, que es el mundo de la creación, este mundo físico. Si la persona solo cree el cuento de la historia que está aquí, solo ha subido al mundo de Yetzirah, es decir, al primer cielo. Eso le explican los sabios. Si la persona que estudia la historia, el cuento, se esmera por estudiar la Gemara judía, la Mishnah judía, el Midrash y el Talmud, que son las alajot judías, que es la alajá judía, que son las reglas, los mandamientos que ellos han escrito para cómo cumplir los cuentos, el cuento de la historia. Entonces ha subido al segundo cielo llamado Beriyah. Y le siguen explicando los sabios. Si una persona se esmera por estudiar los secretos de la Torah, es decir, se mete a estudiar el Zohar y estudia la Kabbalah, se esmera, se esfuerza por hacer
lo que aquí le estamos enseñando y usted se esmera por aprender lo que nosotros le estamos enseñando aquí, que es la Kabbalah es el secreto escondido en la historia. Eso es la Kabbalah. Otras personas le enseñan otro tipo de Kabbalah, es decir, la distorsionan y se le enseñan de otra manera. Pero aquí la Kabbalah judía, la Kabbalah de los sabios judíos, de los que conocen la palabra del Creador, es esto: elevarnos a los mundos superiores en el conocimiento de la palabra de Dios. Baruch Hashem, entonces, eso es lo que le enseñan los sabios. Si usted solo cree el cuento, ha subido al primer cielo, que se llama el cielo de Yetzirah, que es este mundo de aquí. Que es el mundo de la formación. Pero si usted estudia el Talmud, el Midrash, la Mishnah y la Gemara judía, que son las alajot judía, la alajá judía, la base de la práctica judía, entonces ha subido al mundo de Beria, al segundo cielo. Y si usted estudia el Zohar y estudia y se mete a entender la Kabbalah y la entiende como así como se lo enseñamos aquí, esto es la Kabbalah. Descubrir el secreto oculto en la historia, eso es la Kabbalah. Entender lo supremo que está oculto ahí en el cuento. El cuento es una simple historia para que esté al alcance de todo cerebro, sea este de la capacidad que sea, pero en ello está oculto la verdad del Creador y es lo que le enseñamos aquí. Eso es lo que se llama Kabbalah, recibir la revelación de la historia en los mundos superiores. Así que si usted estudia el Zohar, estudia la Kabbalah y entiende las cosas que aquí le explicamos, entonces usted ha subido al mundo de Absolut, al mundo de la emanación. Eso es lo que nos enseñan los sabios y eso es lo que le enseñamos aquí y lo compartimos con usted con mucho gusto, porque deseamos que usted suba de nivel, suba de entendimiento y comience a adorar al Creador de una manera real, verdadera, con mucho más amor y con mucho más respeto. Baruch Hashem, gracias por escucharme. Le habla Salvador. Espero que sea bendecido y le invito a que se suscriba a nuestro canal y ponga sus comentarios ahí. Regálenos un like cuando mire los videos si es que le gustan y así nos ayuda a que esto lo escuchen más personas y lleguen a entenderlo. Baruch Hashem, muchas gracias por escucharme. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom.